para que vayan conociéndome más cercano. Voy a activar mi cámara. Y vamos a seguir compartiendo, dialogando, descubriendo nuestra última clase, ¿ok? Que han sido pues 5 clases en todo el curso, o que con esta clase van a ser 5 clases, ¿ya? Y la idea es, como les digo siempre, en todas las clases, en todos los temas que tenemos nuestras reuniones, que pregunten, por favor, hagan sus consultas durante la clase, porque eso necesitamos, ¿ya? Que ustedes se vayan de aquí teniendo bien claro el tema de psicología educativa y todo lo que se va revisando en cuanto a los todos. A las 8 estudiantes, ahora 9 con la que va a ingresar, así que por favor, démosle un cierre excelente a este curso y bien atentos, ya bien atentos con todas sus consultas y preguntas. Hoy día vamos a ver el tema de gestión del aula para resolución de conflictos, ¿ya? Ese va a ser nuestro último tema del cursito de psicoeducativa, y ese es el temario, ¿no? Ese es el recorrido que hemos venido teniendo nosotros en el curso con todos los conocimientos, ¿ya? Antes de iniciar la clase, me gustaría preguntarles cómo van, cómo se encuentran, listos, todo bien, frío, hace calor. María Jesús, levanta la manito, no sé si tienes alguna pregunta antes de comenzar. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para iniciar nuestra última clase? ¿Listos para iniciar el final? Es el principio del fin, ¿ya? No sé si sigues levantando la... María Jesús, sí, cuéntanos, te escuchamos. Tienes tu manito levantada. ¿Tienes alguna consulta, alguna Profesor, solo pregunta? para agradecer la confianza, muchas gracias. Me apena que hice la última clase. Todo inicio tiene su final, ¿no? Me dice la frase. Entonces, vamos a intentar darle un buen cierre a esto y te agradezco también por tus palabras. Y la idea es que mientras más ustedes colaboren, aporten, consulten, la clase va a ser mucha más amena. Te agradezco tus palabras. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito. Ah, bueno, antes de iniciar, vamos a hacer un repasito, ¿ya? Y acá voy a... Denme un segundo. Estimado docente, no se escucha su audio. Está Ah, con sí, el micrófono. cierto, cierto. Lo apagué. Sí, 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 gracias. Le digo, chicos, vamos a darle un repasito en forma de dinámica al tema anterior, ¿ya? En forma de dinámica, como ya saben ustedes que hacemos, para ver cómo están esos conocimientos de nuestra clase anterior, ¿ya? Recordando todos la clase anterior, vamos a realizar este pequeño quiz, dinámica, en cuanto al tema pasado, ¿no? Del lunes, ¿ya? A ver, vamos a recordar, el tema que hemos visto en la clase pasada es el desarrollo socioemocional, pues. Perdón, las necesidades educativas especiales, ¿ok? Necesidades educativas especiales, ¿ya? Y por tanto, vamos a darle un repaso, ¿ya? Vamos a darle un repasito
ver, acá está la diapositiva que se me escapa. Ya está. Ya, chicos. Ahí estamos. A ver, recordando el tema anterior sobre las necesidades educativas especiales o las famosas NEE, de las que ven en pantalla, ¿cuáles ustedes consideran que pertenecen a los tipos de necesidades educativas especiales? Vamos introduciéndonos en el tema, ¿ya? Comentarios, opiniones, preguntas. Respondiendo esa preguntita, ¿cuáles de las siguientes que ves allí forman parte de las necesidades educativas especiales? Ahí está. Ahí está. ¿Cuáles de ellas forman parte de las necesidades educativas especiales? Ya, a ver, ¿qué opinan acá? Ya, y Yaneli dice problemas de aprendizaje. Ok, ok, ya. Vamos a ir colocando las respuestas y después vamos a ver si está correcto o si no está correcto, ¿ya? Problemas de aprendizaje lo pusieron, vamos a colocarlo ahí, ¿ok? Luego dicen, Evelyn, problemas de aprendizaje igual, ya. ¿Quién más? Ok, van dos que han dicho problemas de aprendizaje, ya está. ¿Qué otra más se encuentran? ¿O será la única necesidad educativa especial que ven ahí? ¿Mm? Discapacidad visual, también dice Evelyn Salazar, ya. Vamos a pasar discapacidad visual. Ok, ya. ¿Qué más? Dentro de todos los que ven ahí, ¿cuál otra más? ¿Qué otra necesidad educativa especial? Trastorno del desarrollo, dice Yaneli. Trastorno del desarrollo, vamos a pasarlo por acá. Ok. ¿Habrá otra más? ¿O ya creen que está todo resuelto? ¿Qué opinan? ¿Habrá otra más? ¿Faltará otra? ¿O están ahí las que son? Yaneli dice superdotación. Vamos a pasar superdotación. Ya. Ok. ¿Faltará otra? Angélica dice procesos cognitivos. Ya, procesos cognitivos. Vamos a pasarlo acá. Ya, ¿qué más? ¿Conforme todos? A ver, vayan opinando. ¿Está conforme todo o no está conforme todo? ¿Para todos está ya terminó o alguien se anima a poner otro para el lado derecho? ¿Mm? Conforme Angélica, conforme Yaneli, Evelyn, Angélica. ¿Ya estamos? ¿O falta uno más? Ya está, ok. Entonces, vamos a revisar. ¿Problemas de aprendizaje? Correcto. Es una necesidad educativa especial. Te ganaste tus festejos y tus aplausos. Muy bien, la que dijo esa opción. Correcto, va una buena. Dos, procesos cognitivos. ¿Será una necesidad especial, educativa especial? ¿Qué nos dice nuestra información que hemos visto en nuestra clase? Nos dice que no es. Los procesos cognitivos no es una necesidad educativa especial. Los procesos cognitivos son procesos que todas las personas tenemos, ¿ya? Para poder pensar, razonar y aprender, de acuerdo a los estímulos de afuera del exterior, ¿ya? Entonces vamos haciendo un recuerdo, procesos cognitivos, te vas para la izquierda porque no formas parte de las necesidades educativas especiales, ¿ok? Igual te damos tus aplausos por la participación y esa entrega. ¿Qué más? Discapacidad visual, ¿será una necesidad educativa especial? Correcto, pues claro que sí. La discapacidad visual, su mismo nombre lo dice, ¿no? Necesidad. La discapacidad visual es una de ellas y te ganaste tus festejos y tus aplausos. ¿Qué más? Trastorno del desarrollo, claro que también es, obviamente. Es una necesidad educativa especial, ¿ya? Ahí estaban pues los famosos autismo, el TDAH, el tema, el Asperger, ¿no?
y es una necesidad educativa especial. Y por último, la superdotación. ¿Será necesidad educativa especial? Sí es necesidad educativa especial. ¿Ya? Igual te llevas tus festejos, tus aplausos, muy bien, por esa respuesta. Entonces, chicos, de la dinámica que les he planteado, de todas, solamente 4 he puesto, ¿no? Que son las necesidades educativas especiales. Si nosotros queremos ver, ahora recordar cuáles son todas, acá están. Eso lo hemos hablado en la clase pasada. Esas son las categorías o los tipos de necesidades especiales que hemos visto, ¿no? Y que ahorita actualmente en la ciencia psicológica, que estudia la mente para el aprendizaje, están esas tipologías, ¿ya? Problemas de aprendizaje, trastornos del comportamiento, superdotación, grupos vulnerables, trastorno del desarrollo, discapacidad intelectual, auditiva, visual, discapacidad física y las multicapacidades. Entonces son 10 tipologías, de las cuales 4 he colocado para la dinámica, ¿no? Los demás he puesto ahí trampitas para hacerlos pensar, ¿ya? Entonces eso, chicos, ¿ya? Recordando, por favor, esas necesidades educativas especiales, porque seguramente si se adentran al mundo educativo, van a toparse con alguna de ellas, se los aseguro. Acá la cuestión es saber abordar y saber trabajar con ellos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Les felicito por ese desarrollo del quiz. Ahora sí, nos adentramos al mundo de la gestión del aula y la resolución de conflictos. Vamos a ver qué es eso, ¿no? ¿A qué se refiere, profe Miguel, con eso? Ahorita vamos a ver. Gestión de aula para la resolución de conflicto, ¿ok? En sí, ahí hay dos tópicos, podríamos extendernos incluso un poco más por cada uno, pero ambos están unidos, ¿ok? Ambos están unidos, tienen una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena gestión del aula, voy a saber resolver conflictos si es que en el aula se presentan problemas o dificultades, ¿ya? Ahora, como preámbulo, este tema de la gestión del aula es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, están estudiando psicología educativa, como psicólogas educativas o psicólogos educativos, sí es importante que ustedes manejen y sepan este tipo de conocimiento. Porque el psicólogo educativo, básicamente, ¿por qué? Profe, ¿por qué? Porque acaso que yo voy a psicólogo educativo a dar clases o qué. No, obviamente no eres docente. Obviamente, si eres psicólogo educativo, si vas a ser profesional en psicología, no es que tú vas a dar clases o vas a ser docente, pero sí entras a las aulas, sí entras a hacer talleres con los estudiantes, ¿ya? Y otra cosa importante, sí estás en contacto con los docentes, sí estás en contacto con los tutores. Entonces, no es tanto el tema de aprender esto porque vas a dar clases tú, no, sino que tú vas a brindar información y vas a psicoeducar a la gente que sí lo hace como tal, y tú también lo vas a hacer, ¿ah? Porque el psicólogo educativo, ¿qué brinda? Talleres. ¿Saben qué es un taller? A ver, les pregunto, chicos. ¿Qué es un taller? ¿Han escuchado hablar de la palabra taller? Taller educativo, taller psicológico. A ver, esos comentarios, esas respuestas. Vamos a hacer un sondeíto acá. ¿Quién ha escuchado la palabra taller? ¿Mm? Taller, ¿no? A diferencia de la charla, por ejemplo, que son cosas diferentes, ¿ya? Ruth dice sí. En los colegios, si tú quieres desempeñarte como psicólogo educativa, si te toca esa labor, vas a hacer talleres sí o sí. Como psicóloga, vas a tener que desarrollar sesiones, actividades en las aulas con los estudiantes, en donde tú les fomentes o les promuevas aprender habilidades, ¿ya? ¿Ok? Y estos talleres, ¿cuál es la particularidad? Que estos talleres son vivenciales. Los talleres son actividades, exactamente, Evelyn, son habilidades, son actividades prácticas. ¿En base de qué? En base a dinámicas, ¿no? Como dice Príncipe Feliz. Hay que estar como príncipe, feliz siempre, ¿no? Entonces, los talleres son prácticos, son vivenciales, mediante dinámicas. Yo no voy a hacer un taller para hablar sobre un problema. Eso es una charla, ¿ok?
el psicólogo educativo tiene que ser más innovador, tiene que llegar mejor a los estudiantes. ¿Y cómo se hace eso? Con los talleres. Entonces, en el taller tú organizas, ¿no? Inicio, desarrollo, desenlace. ¿Cómo vas a iniciar el taller? ¿Con qué dinámica de inicio? ¿Rompehielo? En el centro o en el desarrollo del taller, ¿qué dinámica vas a colocar para trabajar lo que quieres trabajar? Por ejemplo, quieren trabajar un taller para fomentar la cooperación. Seguramente le pondrás dinámicas en donde los estudiantes hagan cosas que los haga cooperar. Por ejemplo, no sé, armar una torre de vasos o armar un castillo con papeles, a la creatividad de ellos, los agrupas en grupos, valga la redundancia, los agrupas y hacen su actividad, ¿no? A manera de cooperación y estás fomentando la cooperación. Entonces, esos son los talleres, ¿no? Y cerrará seguramente con reflexiones, con lluvia de preguntas, con algún tipo de collage de la experiencia del taller y qué preguntas y qué se llevan del taller, ¿no? Ya está tu taller. Entonces, eso es importante saber porque el psicólogo educativo realiza talleres en los colegios, chicos. ¿Ya? Psicólogo educativo no solamente está en su oficina haciendo informes y hablando con los estudiantes uno a uno. El psicólogo educativo realiza tanto actividades colectivas como individuales también, y también colectivas. A ver, les pregunto, ¿cuáles son esas actividades colectivas que un psicólogo hace en un colegio? A ver, por ejemplo, ¿qué actividades colectivas un psicólogo hace en un colegio usualmente? Indiferentemente del país que te encuentres, ¿ah? Porque aquí en Latinoamérica, sobre todo, o en Centroamérica, mayormente, básicamente la labor en psicología no difiere mucho, ¿no? Lo que sí tal vez difiere es el impacto, la calidad, ¿no? Evelyn dice integraciones, toma de pruebas psicológicas. Ya, ok, excelente. Las integraciones, la toma de pruebas psicológicas son actividades colectivas. Correcto, correcto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más? Ya están integraciones, ya está pruebas psicológicas. ¿Se puede tomar pruebas psicológicas colectivamente? Claro. No vas a tomar pruebas psicológicas uno a uno, te vas a tomar todo un año. Entonces tiene que hacerlo colectivo. Pruebas psicológicas también. Integraciones, ¿no? También, ok. ¿Qué más? ¿Qué otra actividad colectiva hace un psicólogo en un colegio? Lo acabo de mencionar, ¿eh? ¿Qué más hará un psicólogo educativo, chicos? Reflexiones. Si puedes detallarlo un poquito más, Ruth, excelente, porque entendería que las reflexiones están dentro de otra actividad que son los talleres. Talleres psicopedagógicos, correcto, muy bien, los talleres, ya está. Ok, ya va talleres, va integraciones o reuniones de integración. Pruebas psicológicas, excelente. ¿Qué otra más? Hay una que es fundamental, que es exactamente, Príncipe Feliz, escuela de padres. El psicólogo tiene que hacer sus escuelas de padres al año, ¿no? Aquí, al menos en el Perú, cuando trabajaba al menos, y según la experiencia que tengo, nos piden hacer 4 escuelas de padres al año. 4 escuelas de padres al año. A mi parecer es muy poco, ¿no? Pero bueno, es política de los colegios muchas veces. ¿Ya? Escuelas de padres, pues, claro, ¿no? Los talleres con los estudiantes. Después también hay otra cosa que tiene un nombre especial, ¿ya? Y que es a otro público. Recuerden que el psicólogo educativo de un colegio trabaja con diferentes tipos de públicos, ¿ah? Ya estamos hablando de padres, ya estamos hablando de estudiantes. ¿Quiénes faltan? Falta otro grupo importante, con quienes ustedes, como psicólogos educativos, tienen un contacto directo, exactamente, docentes. El psicólogo educativo tiene reuniones o charlas con docentes y eso es una actividad colectiva. ¿Ya? Esto se llama charlas. También puedes hacer tus talleres para docentes, ¿no? Para mejorar no sé qué les digo, el trabajo en equipo, el ambiente laboral, el clima laboral, ya un poco de recursos humanos, metes por ahí psicología organizacional. Normal. Entonces, el trabajo con docentes, dentro del trabajo con docentes está las charlas con docentes. Y aquí tú le vas a informar al docente sobre temas, cómo abordar o cómo hacer para la gestión de aula, por ejemplo, ¿ven? Ya estás aprendiendo esto acá, cuando te toque hacer tu reunión con docentes, les propones, vamos a hablar el día de hoy sobre la gestión del aula y cómo resolver problemas. Ahí está. ¿Y dónde lo aprendí? En ITEC.
¿Con quién? Con su profesor Miguel. Ya está. ¿No? Te pules ahí. Entonces, eso de ahí, chicos, otra actividad colectiva, ¿no? Y más seguramente que hay en lo largo del camino del psicólogo educativo, y es un trabajo bastante arduo y a mi entender debería ser mejor remunerado. Pero ya eso es política nacional y depende del país, ¿no? Porque el trabajo del psicólogo educativo es vital, es importantísimo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para hablar de esto de acá, vamos a hablar sobre la gestión del aula. ¿Ok? Gestión de aula, ¿qué será gestión del aula? ¿Qué nos dice el concepto, pues? ¿Qué te dice el concepto? Gestión del aula, ¿qué significa? Acciones que permiten crear y mantener un ambiente de aprendizaje, estableciendo reglas y procedimientos que posibilitan la atención y motivación de los estudiantes. Hay que tomar dos cositas para que eso de ahí se lleve a cabo. La primera es la parte técnica de lo que tu clase, de lo que dices en tu clase, de lo que se trata tu clase, que básicamente son los contenidos temáticos o la forma de los contenidos. ¿Ya? Primero es ese punto. ¿De qué trata tu clase y cómo lo haces tu clase? ¿Ya? Eso es primer punto. ¿Qué contenidos hablas? Porque no sé si ustedes sabrán y seguramente se recordarán en sus colegios, su conducta de ustedes y de nuestra, de todos nosotros, seguramente cambiaba dependiendo de qué materia es o no. O me van a decir que no. O me van a decir que tu atención se mantenía siempre para el curso de matemática y después tu atención era la misma y tu motivación era la misma para el curso de física. No, pues tu atención cambia y tu motivación cambia también, dependiendo de la materia, ¿no? Y claro, si nos gusta más la materia, seguramente le pondremos más atención al turno de esa materia, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo primero es, depende qué materia es y cómo se está eso. Y lo segundo es relaciones interpersonales satisfactorias. O sea, básicamente, llevarse bien todos y saber llevarse bien en cualquier circunstancia. Entonces, tenemos por un lado la parte dura, que es el contenido de la clase, y lo otro es la parte blanda, que son ya las relaciones interpersonales satisfactorias en todos los que estén en la clase. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esas dos directrices, es que va a depender tu gestión de aula. ¿Qué tan bien llevas ambas? ¿Y qué tan bien las relacionas como docente, ¿no? Y también, claro, que si eres psicólogo educativo en un futuro, depende cómo hagas ambas, también vas a ver tu salón o tu aula. ¿Ok? Muy bien. No sé si se entendió hasta ahí, chicos. Confírmenme con un pulgar arriba si se va entendiendo esa parte. A ver, ¿quiénes van entendiendo claramente? Está Ruth. Ok, gracias. Ruth, ¿tienes una consultita? Levanta la manito. No, o te equivocaste, levantar la mano. Igual, si quieres opinar, activas tu micro y te doy el pase, ¿ya? Ok, muy bien. Muy bien, vamos bien entonces. Vamos a la siguiente. Entonces acuérdense, los dos partes básicas para mantener una buena gestión del aula es la parte temática y luego la parte blanda, que es las relaciones interpersonales. A grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, ¿ya? Bien. Para comprender la gestión del aula, tenemos que entender los siguientes elementos. La primera es lo que se llama el aula efectiva. El aula efectiva. ¿Ya? Eso es primer enunciado, primer componente, ¿no? O elemento, lo que se llama aula efectiva. ¿Qué es eso, profe Miguel? Ya ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Lo segundo que tienes que entender y saber y cómo hacer esto es lo que se llama la resolución de conflictos en aula, que lo vamos a ver ahorita, vamos a ver conceptos y estrategias. Y bueno, las estrategias, por último, que son los que promueven la resolución de conflictos y cómo también evitar llegar a los conflictos, ¿no? Porque la idea no es estar resolviendo de conflicto en conflicto, la idea es no tener conflictos, porque es una mala señal, al menos a mi entender, de que, o no es un buen indicador de que en un aula
tengan muchas resoluciones de conflicto. No, el indicador debe ser que no tiene ningún conflicto, ¿ya? Y cuando hay conflictos, que debe ser de vez en cuando, se aplican las estrategias para resolverlo, es otra cosa. Pero no con esto significa de que ustedes tengan que ir, que estar resolviendo conflicto en conflicto, si no, no, pues, si no, no hay una buena gestión de aula, si hay muchos conflictos. Y justamente esto se está llevando esta clase para ayudarlos a prevenir a que existan conflictos. Porque la idea es eso, ¿no? Que no existan, sobre todo. Ya si existen, ahí abordamos. No nos- pero la idea es tener lo menos posible, ¿ya? Aula efectiva. ¿Qué es aula efectiva? Hay que hablar, no sea el entorno, ¿ya? Minimiza el tiempo, ¿no?, dedicado a la instrucción significativa y se minimizan las interrupciones, ¿ya? Permitiendo que los estudiantes alcancen sus objetivos académicos, sociales, emocionales y de manera óptima, ¿ok? Entonces, aula efectiva, ¿qué es? Es mantener un ambiente adecuado para que las instrucciones y las interrupciones sean las adecuadas, y con esto, ¿qué se alcance? Que el estudiante aprenda, que el estudiante alcance sus objetivos académicos, sociales, emocionales, de mejor manera, o sea, de manera óptima, pues, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber si yo tengo, o qué me va a indicar, o qué me va a ayudar a mí a tener una gestión del aula? Primero, a tener un aula efectiva. Esa es la analogía, ¿ya? Esa es la analogía. Me va a ayudar a mí tener una buena gestión del aula. Primero, tengo que tener mi aula efectiva. Y si tengo mi aula efectiva, ¿qué significa? Que tengo un espacio, o sé crear un espacio con mis estudiantes en donde se maximicen sus aprendizajes y se cubran sus necesidades académicas, ¿no? Sus objetivos académicos, sociales y emocionales, de mejor manera. ¿Ya? Entonces, eso hay que priorizar. Aula efectiva. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profe, ¿cuáles son las características de una aula efectiva? ¿Qué contiene una aula efectiva? ¿Mm? ¿Qué contiene una aula efectiva? ¿Qué tiene que tener una aula efectiva para que sea efectiva? ¿Por qué no simplemente es un aula? ¿Cuál es la diferencia entre un aula normal, o que no es efectiva, y un aula que sí es efectiva? ¿Ok? Ahora, antes de pasar a explicar esto, les pregunto, ¿ustedes saben la diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad? Que es un concepto que creo yo deben de saber, ¿ya? Exactamente, ahí vamos. Justo, mira, Alice, tu pregunta acá exacto con lo que acabo de mencionar, con lo que voy a explicar. ¿Saben la diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? ¿Quién puede tener? ¿Saben, para empezar, han escuchado o alguna vez alguien les ha explicado a detalle cuál es la diferencia entre ambos, entre esos tres? Entre eficacia, eficiencia y efectividad. Alice, ya que tú preguntas, te pregunto a ti. ¿Sabes la diferencia de esas tres o no? Y los demás. ¿Alguien tiene alguna noción de cuál es la diferencia entre los tres? Eficacia, eficiencia y eficacia. Acuérdense las tres F, ¿ya? Las tres F. Le voy a pasar al chat, ¿ya? Ahí está, las tres F. Que ustedes deben saber, creo yo, como profesionales o personas que están enterándose de los conocimientos y quieren saber más, siempre tienen que tener en claro estas cosas, chicos, estas tres F. Estas tres F deben ser
para ustedes sus valores, deben ser sus mandamientos, si queremos ya ponerlo en términos religiosos. Tiene que ser un credo para ustedes. La eficacia, eficiencia y efectividad. A ver, no sé quién levantó la manito por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Alguien levantó la mano, chicos, por allí. Príncipe Feliz, te escuchamos. ¿Quieres opinar algo? Buenas noches. Sí, eficacia sería cuando se logra cumplir los objetivos que se proponen. Eficiencia es cuando se logra cumplir esos objetivos con los recursos disponibles y no utilizar más de los recursos. Y efectividad es cuando se logra ambas cosas y el trabajo resulta pues correcto. Excelente, estimado. Muchas gracias por tu participación. Y gracias por tu participación. Con los menos esfuerzos posibles o recursos. Pero haciendo trabajo, el menor trabajo y el menor esfuerzo. Y probablemente con la misma calidad. ¿Ya? O sea, siendo estratégico un poco, ¿no? Y eres efectivo, o sea, mejor que los dos anteriores, cuando logras ambas cosas. Cuando logras tu objetivo, estás siendo eficaz. Voy a parar mi camarita ya un ratito para que se vea mejor, chicos, ¿ya? En un ratito la aprendo. Y eres efectivo cuando logras tus objetivos, tus recursos y inversión de trabajo, y a la vez, ¿no? La suma de ambos te vuelve efectivo, ¿ya? Entonces, eficacia, logras tu objetivo. Eficiencia, ahorras, sabes reducir los esfuerzos y los costos para que logres tu objetivo, y muchas veces no lo logras, ¿no? Pero eres eficiente igual, o lo logras en un plazo que más allá del que te has propuesto. Ahí estaría siendo eficiente, pero no efectivo. Y eres efectivo, perdón, no eficiente, ¿no? Y eres efectivo cuando logras ambos, logras tu objetivo y a la vez sabes ahorrar y economizar tus ahorros y esfuerzos, tus recursos y esfuerzos. Entonces, por eso aquí el nombre, chicos, se llama aula efectiva, porque la aula efectiva es ambas. La aula efectiva logra los objetivos que se alcanzan, que se plantean al inicio, ¿ya? Y después también es un aula que sabe alcanzarlos, lograrlos, eh, repartiendo equitativamente los esfuerzos y los recursos para poder lograr eso. O sea, no se desperdicia casi nada, no hay nada de desperdicio. Sabes economizar, ¿ya? Entonces, características de un aula efectiva, ¿cuáles son? Primero, un ambiente positivo y seguro. Eso es lo primero, pues. Tú no vas a tener un aula efectiva si no tienes un aula efectiva, o perdón, no tienes un ambiente positivo y seguro. Eso es imposible. No hay aula efectiva en el mundo que tenga un ambiente negativo e inseguro. Imposible, eso no existe. Primer criterio para que tu aula sea efectiva, ambiente positivo y seguro. Ya vamos a ver cómo llegar a eso también. Segundo, para que tu aula sea positiva y segura, tienes que procurar que haya claridad por tu parte, ¿no? Que haya claridad por el parte de la autoridad, que es el docente, tú, cuando tengas que hacer tus actividades, y que haya una estructura, ¿no? Que haya un proceso claro de los estudiantes tienen que hacer en este momento, ahora tienen que hacer esto, ahora toca esto.
Estructura me refiero a que haya una organización, un orden en las cosas que los estudiantes tienen que hacer. No sé si ustedes han tenido oportunidades de entrar a clases de algunas docentes que son excelentes en lo que hacen. Los estudiantes solitos ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Eso es porque seguramente la docente está mandando un mensaje claro y está estructurando los momentos del salón, ¿ya? Eso al estudiante le genera un orden, le genera una claridad y eso que promueve un lugar seguro y positivo también, ¿ya? Todo está conectado, chicos, ¿ya? Después, ¿qué más? Una aula efectiva, ¿qué más tiene? Tiene una gestión proactiva. La persona que gestiona un aula tiene que ser una persona que se anticipe a las cosas. No vas a encontrar, es imposible encontrar en algún lugar del mundo una persona que tenga un aula efectiva y no tenga una actitud proactiva de la organización o la gestión del aula, ¿ya? Entonces, para promover la efectividad de tu aula, tienes que tener la proactividad también allí, ¿no? Tanto tuyo y inculcarles esa proactividad en los estudiantes, ¿ya? Después, tiene que en tu aula priorizar la instrucción clara. Y eso es un tema de manejo, tal vez de muchos docentes les cuesta, ¿no? Dejarse entender por el alumnado. Para ellos seguramente sí se entienden porque son ellos, pues, ¿no? Pero seguramente el estudiante no logra entenderlo. Entonces, ¿qué tiene que haber aquí? Una instrucción clara. Y les pregunto, ¿qué es necesario para que haya una instrucción clara? ¿Qué es necesario? El docente tiene que tener habilidad en qué. A ver, si queremos promover la instrucción clara, el docente, ¿qué tiene que tener? Como habilidad personal o competencia, si queremos llamarlo. ¿Mm? ¿Qué cosa tiene que tener acá para promover la instrucción clara? O que de calidad, ¿no? De calidad. Que llegue bien al estudiante, ¿no? Que sea entendible eso, ¿no? ¿Ah? A ver, ¿qué tiene que haber acá? Es básico, ¿ah? ¿Qué tiene que haber para fomentar una instrucción de calidad? El docente tiene que ser hábil en pregunta. Exactamente, pues, ¿no? Ahí Príncipe nos dice, comunicación. Claro, ahí está la palabra, es la respuesta. Si quieres promover que en tu aula hay instrucciones claras y de calidad, tienes que saber comunicar. Si no sabes comunicar, no va a ser posible que tu aula tenga esa característica, una instrucción de calidad. Instrucción tanto en la parte verbal como en la parte también puede ser encomendada, ¿no? Como tarea, como se suele llamar para el estudiante. Entonces, instrucción de calidad tiene que ser para que te entiendan. Y el que se debe de encargar de que la instrucción sea de calidad es el emisor. Se nos ha educado, seguramente se nos ha educado porque nosotros seguramente venimos, ¿no? de una escuela más antigua, pero para las nuevas generaciones, y creo yo que siempre debió ser así, ¿no? El que da el mensaje tiene que ser lo más claro posible. Es el responsable de entenderse, que el mensaje se entienda prioritariamente es del emisor. Entonces, si ustedes son los que emiten mensajes, ustedes son los responsables de y tienen que cerciorarse, de aparte, de que ese mensaje se haya entendido. Si no, pues, ¿cómo? No le vamos a mandar que adivine al receptor, a los estudiantes, ¿no? O a los padres de familia, ¿no? Entonces, chicos, cuarto punto, ¿no? Acá está, aunque no lo crean, chicos, muchas de las cosas, de las dificultades que ocurren en aula, en la vida en general, es por la falta de saber comunicar, de verdad. Y seguramente ustedes lo saben ya, ¿no? Pero no crean que son problemitas así, no, son problemones, o sea, se arman dificultades enormes solamente por no saber comunicar, miren. Es que comunicar es lo básico, bueno, ¿ya? Muy bien. Escucha activa también, ¿no? También es otra habilidad. ¿De qué la vamos a hablar?
Después, ¿qué más? Alto compromiso académico. Si tú promueves, si tú ya al menos te estás empeñando para que hayan estas 4, ya casi garantizado que vas a lograr que tus estudiantes tengan un alto compromiso académico, o que te respondan bien, o que respondan bien al curso, ¿no? A los resultados, a su rendimiento. ¿Ya? Y no solamente en el rendimiento, sino también en cosas extra, porque aquí hablamos compromiso académico, y hablamos de académico, no solamente notas, sino influencias dentro de la institución educativa, ¿no? Saber manejar conflictos, saber resolver cosas, saber participar, dar el pase, valores, todo. Todo esto también forma parte de lo que es académico. Entonces, una aula objetiva tiene esto de acá. Y se nota muchas veces. Después, el otro, ¿no? Que hablábamos, la eficiencia, ¿no? Resolutiva. Un aula, que ya que es efectiva, tiene que tener este componente. Un aula eficiente. ¿Y qué es eficiente? Lograr los objetivos con los mínimos recursos posibles. ¿Ya? Y acá tú hacías una pregunta, acá han comentado más, a ver, ahorita lo leo, dice, la eficiencia es lograr objetivos ya con pocos recursos. Luego han preguntado carácter, dice, ¿no? Carácter a la hora de fomentar un tema. Ya, en el escucha activa. Tú preguntaste, Alice, creo que te llamas así, ¿no? Alice. ¿Cómo se puede adaptar el modelo de aula efectiva a contextos con recursos limitados? ¿Ya? Lo primero que te voy a responder ahí, estimada Alice, es el recurso humano. ¿De qué tan calidad es el recurso humano? Porque aquí también hablamos, chicos, de personas que estén calificadas para ser docentes, ¿eh? No cualquier persona sin preparación puede ser docente o puede ser o considerarse ejemplo para los estudiantes. Hay que tener cuidado. Entonces, lo primero que te voy a decir ahí es, ok, tienes pocos recursos y quieres gestionar un aula efectiva. Necesitamos que el docente sea competente y sepa hacer esto en primer lugar. Primer punto que te voy a decir, ¿ya? Porque es un reto. Segundo, es, primero promueve el ambiente positivo, primero promueve la claridad de la estructura, promueve la instrucción de calidad y la gestión proactiva. Apuntando estos 4 primeros, seguramente se fomenta ahí el aula efectiva. ¿Ya? Ahora, pues si tienes recursos limitados, realmente, bueno, depende también qué recursos, ¿no? Pero si tienes recursos limitados, justamente acá está el factor que estamos hablando, la eficiencia, ¿no? Que es saber ingeniártelas con los pocos recursos que tienes para lograr logros, para lograr objetivos. Y aquí entra mucho, ¿no? Uno de los procesos cognitivos que hemos hablado en el ser humano superior, la creatividad. ¿Ya? Entonces, yo pienso que una persona creativa con pocos recursos puede agenciarse de modelos que ya se utilicen en otros lugares y lo adapte, ¿no? Trabajar en grupos, en equipos, también fomenta la eficiencia, si que tienes pocos recursos para lograr los objetivos. Inculcar a la colaboración, imagínense, pues, ¿no? Si ustedes son un aula que tienen incluso pocos recursos, esa aula tiene que estar, pero fortalecidísima en cuanto a relaciones, ¿no? Eso es lo que le va a hacer salir o lograr, ¿no?, las cosas. Entonces, colaboración tiene que ser al máximo, ¿no? Y todo esto, chicos, todo esto de acá, según los estudios, es un 30% que depende de los estudiantes, pero un 70% depende del manejo que tenga el docente con el salón. El docente va a hacer que ese 30% de los estudiantes al final sea el 100%, ¿ya? Es una transformación que tiene que haber en el aula, poco a poco, ¿ya? No sé si logré responder tu consulta, Alice. Si tienes otra consulta, igual puedes escribirla. Agradecido por tu consulta. ¿Ya? ¿Qué más tiene un aula efectiva, chicos? Relaciones positivas. O sea, eso ya, pues, es lo máximo, ¿no? O sea, que en tu salón tú veas que tus estudiantes casi nunca discutan, que se sepan llevar excelentemente, sepan resolver problemas, incluso a la vez académicamente sean los números 1 o siempre estén compitiendo.
y podríamos decir que tienes relaciones positivas, ¿ya? Relaciones positivas. No hay que diferenciar, chicos, relaciones positivas con los valores o los modales. Esas son cosas que promueven las relaciones positivas, pero hablar de relación positiva ya va más allá de únicamente valores o modales, ¿no? Los modales, que son las palabras mágicas llamadas en los colegios, ¿no? Las palabras mágicas, los modales, ¿no? Hola, permiso, por favor, discúlpame, gracias, ¿no? Los modales. Entonces, esos son inicios para las relaciones positivas, pero hablar de relación positiva ya es hablar, por ejemplo, de gratitud. Hablar de relación positiva puede ser que los estudiantes se sientan gratos unos a otros por ser compañeros, imagínense, y eso es otro nivel, pues, ¿no? Entonces, esto ya es otra escala, ¿no? Y que nos fomenta tener un aula efectiva. ¿Qué más? Y lo otro ya, pues, que es lo último, y es netamente académico, son las evaluaciones y los retros, ¿no? Las retroalimentaciones, que aquí sí se va a emplear, ¿no? Ya material técnico para evaluar ese desempeño de los estudiantes ya en la parte netamente académica, ¿no? De cómo van ese rendimiento en sus notas, porque el aula efectiva también tiene que verse reflejado en sus notas, ¿ya? Y hay un reflejo clarísimo, ¿no? Obviamente un aula que se lleva mejor va a salir reflejado en sus logros y en cuanto a notas o calificativos, ¿ya? Bien, chicos, hasta aquí cómo vamos, ¿se va entendiendo lo que voy explicando? Para empezar, ¿se me escucha bien en el Meet? ¿Se me entiende claro lo que voy hablando, chicos? ¿Se me entiende claro? ¿Vamos bien hasta ahorita? Por favor, confírmenme. Un gusto saludarle, Máster. Sí, sí, está comprensiva su explicación. Ok, muchas gracias, estimada. Agradecido. Muy bien. Gracias, Matilda. Gracias, Yaneli. Gracias, estimada, por esa retroalimentación. ¿Ve? Usted me han dado una retroalimentación ahorita. Estamos en aula acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos, chicos, son las características de lo que actualmente se llama, ¿no? Ya, ustedes saben que en la ciencia psicológica o en cualquier ciencia, las terminologías siempre se actualizan, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahorita lo que se llama aula efectiva, por ejemplo. Entiendo que eso va a ser un término que de aquí a dentro de pocos años van a comenzar a escucharlo ya en las escuelas. Aula efectiva. Ya, pues, acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sabiendo eso, lo que tiene que tener una aula efectiva, los componentes, eso, vamos a hablar ahora sí de resolución de conflictos. Pasamos a otro subtema, ¿no? Otro tópico. Que en caso se dé el conflicto, sepamos abordar. ¿Ok? Como les decía al inicio, no es la idea estar resolviendo conflicto en conflicto, no. La idea no es tener varios conflictos para resolverlos y que eso se nos significa a nosotros ser mejores, no. El igual que la vida, por ejemplo, ¿no? A mi entender, por ejemplo, uno tiene que saber vivir para en la vida evitar dificultades. Porque puede ser que por ahí haya una narrativa en la vida que nos diga de que tú vales más y de que eres merecedor de más cosas mientras más batallas ganas. Bueno, eso yo en lo personal no estoy de acuerdo. Yo creo que uno tiene que vivir o gestionar cosas en su vida de manera estratégica para que tenga a la vez menos batallas que librar. ¿Por qué? Porque cuando uno anda de batalla en batalla no eres feliz, no eres paz, no tienes paz. Puedes ganar, puedes tener victorias, pero si al día siguiente que ganas una batalla, al día siguiente tienes que batallar otra vez, no tienes paz. Entonces la idea es tener paz. Al igual, por ejemplo, que en el aula, ¿no? La idea no es estar tanto de batalla en batalla, sino es evitar las batallas. Y para evitar las batallas, seguramente que obviamente va a ser imposible evitar ninguna, seguramente van a haber, claro, y varias, ¿ok? No es la idea, al menos en las aulas, estar ahí nosotros entendiéndonos de que en mi aula se ha resolvido este problema y sacar pecho incluso, ¿no? No, la idea es que no haya conflictos en tu aula. Si hay conflicto, desde que hay conflicto ya es un indicador que pone en duda cómo está tu gestión. Bueno, si lo resuelves en buena hora, excelente, ¿no?
Pero la idea, como les digo, es, chicos, evitar los conflictos. Evitarlos. No tanto es resolverlos. ¿Ah? Bueno, si aparece, se tiene que resolver, sí o sí, pues. Pero la idea, lo mejor es que no haya, ¿no? Eso va a ser el mejor indicador. A ver, docente Evelyn Salazar, a lo largo del año, su aula no ha reportado ninguna incidencia o conflicto. Excelente. Esa aula efectiva está, pero potente. Muy bien, se tiene acreedora a su diploma de docente del año. Aplausos para su compañera. ¿No? Esa es la idea, chicos, en las escuelas. No es tanto el tema de estar, ¿no? Teniendo conflictos, porque la idea es que no haya, ¿no? Como les digo, ¿ya? Evelyn dice, sí es verdad, ¿no? Eso me pasó en un colegio. Sí, ya las experiencias en los colegios variadas, ¿no? Entonces, resolución de conflictos, ¿qué es? Si queremos hablar ya de eso, ¿no? Es conjunto de estrategias y procesos que un docente y o los propios estudiantes utilizan para abordar y solucionar desacuerdos. Porque un conflicto, en resumen, chicos, es un desacuerdo, ¿ya? O disputas o tensiones, ¿no? Que surgen dentro del entorno, pues, de aprendizaje, ¿ya? Entonces, la resolución de conflicto, ¿qué busca? Ustedes tienen que acordarse de esa palabrita mágica: abordar y solucionar desacuerdos y volver a acuerdos las cosas, ¿ya? Difícilmente cuando hay un conflicto, tú vas a resolver el conflicto diciéndoles, ¿saben qué? Olvídense, ya pasó este tema. No, no, porque las dos partes que están involucradas van a querer una solución. Acuérdense de eso, una solución. En realidad, al menos lo que se sabe es el acuerdo. Ok, yo recibo esto, tú recibes esto. ¿Qué es la mejor forma de solucionar los conflictos en las aulas? ¿Ya? Acordar cosas, llegar a un acuerdo mutuo, y eso genera la solución. Mayormente en las aulas, chicos, la solución no es otra cosa que no sea un acuerdo. Mayormente son acuerdos que se hacen, que se establecen entre ambas partes que pueden estar en una disputa, ¿no? O tensiones, ¿ya? Entonces, tú quieres entenderte como un profe, una miss, que sabe resolucionar conflictos en aula, vas a ser experta entonces en llegar a acuerdos con tus estudiantes, ¿ya? Hay que tener ese concepto claro ahí. Entonces, ¿qué es el conflicto también para entender? Entonces, ¿qué será el conflicto? ¿Qué es el conflicto? Como les decía, es una situación, ¿no? Que siempre está compuesta de dos o más personas. No puede haber un conflicto de una persona, ¿ya? El conflicto se entiende, sí o sí, dos partes, dos personas, o grupos, ¿no? Perciben, ¿no? Intereses, objetivos, valores o necesidades incompatibles, lo que genera tensión y desacuerdo entre ambas, ¿ya? Es lo que se entiende de conflicto. Ambas partes están interesadas en una misma situación, pero que ambas tienen diferentes posturas de cómo se debe abordar eso o tratar eso, en lo que ambas están interesados a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene el conflicto? Bueno, para empezar hay una tensión, ¿no? Una tensión, hay un desacuerdo, una incompatibilidad o conflicto. ¿Qué más? Hay una percepción de incompatibilidad. O sea, cuando tú tienes un conflicto con otra persona, tú rápidamente, ¿qué piensas? Con esta persona, con este grupo, no me estoy entendiendo o no me voy a entender. Ya, ahí tú estás detectando una incompatibilidad o la creencia que vas a ser incompatible con esa persona. ¿Ok? Entonces, eso para empezar, ¿no? Después, sí o sí, estas dos personas tienen que haber tenido algún tipo de interacción, ya sea directa o indirecta, pero hay algo que las está uniendo a ellas. Hay una interacción por dentro, ¿ya? Después hay un tema emocional porque cuando, pues claro, ¿no? En todo nos pasa, cuando hay algún tipo de conflicto, siempre se ven involucrados nuestras emociones. Y muchas veces, claro, y por eso es que nos sabemos que, y eso es lo que nos hace entender que estamos en un conflicto, porque si no tuviéramos emociones, pues básicamente podríamos decir de que no sentimos, ¿no? Y no sabemos cómo estamos, ¿ya? Y el potencial de impacto, ¿no? Que al final tú sabes que esto tiene un impacto sobre tu persona, sabes cómo te está afectando por el momento
y lo importante que significa que eso cese, que termine que deje de ocurrir, ¿ya? Por eso, aquí vuelvo otra vez a la mentalidad o al principio que yo manejo, ¿no? Como una opinión personal. Si tú sabes que te está afectando algo, la idea es que eso deje de pasarte. No es que eso tenga que pasarte más veces para que tú lo venzas y tú digas, oh, mira, qué valiente que soy, qué gran luchador. Lo puedes hacer, ¿no? Pero todos estamos en libertad de hacer lo que sea, pero eso no te va a traer paz. Y al menos salud mental significa paz. Pregúntale a una persona, pues, ¿qué te digo? Que ha librado 1000 batallas. Pregúntale si canjeara o si quisiera canjear todas esas batallas por paz. Yo pienso que te va a responder que sí, ¿no? Que él seguramente aprendió mucho en esas batallas y que se sintió después bien, ¿no? De lograr la victoria momentánea, pero sabiendo de que después va a tener otra batalla más, eso le genera estrés, ansiedad, malestar y anda así. No tiene paz. Entonces, como les repito, ¿no? Vivir, para mí al menos, no lo estoy aleccionando a ustedes, significa buscar las formas para vivir plenamente, ¿no? Pacíficamente, con paz. ¿Ya? Entonces, eso, chicos, es el conflicto. Se entiende eso por conflicto. Ahora, a lo largo del tiempo, los científicos, las personas, los expertos, las personas estudiosas que analizaban las interacciones humanas, y acá hablamos también de muchos psicólogos y socialistas, perdón, y sociólogos, socialistas, y sociólogos, estoy metiendo en política ya, sociólogos han estudiado el conflicto, ¿no? Y, por ejemplo, hay 3 enfoques claros que durante la historia hasta el momento se ha entendido de diferente forma el concepto de conflicto. Antes, hace muchos años, en un paradigma tradicional del entendimiento sobre los conflictos y las relaciones humanas, se entendía el conflicto, ¿no? Como algo negativo, ¿no? Mira, se entendía como algo negativo, algo indeseable, ¿no? Una falta en el sistema, una falla en el sistema, resultado de una mala comunicación, ¿no? Y que el objetivo principal era evitar y eliminar el conflicto a toda costa, por ejemplo, ¿ya? Buscando la armonía y la cooperación. O sea, se entendía que el conflicto como algo desagradable, algo que si te pasaba, ocurría, era un desastre, o sea, era algo muy negativo. ¿Ya? Eso era el paradigma tradicional. Ustedes sabrán de que, pues, obviamente, como antes no se sabía muchas cosas, o se sabía menos, habían otros entendimientos de otras categorías, ¿no? Después fue avanzando a la historia, al paradigma humanista, ¿ya? Y nosotros hemos estudiado la psicología humanista. ¿Quieren revisarlo? Váyanse a la primera clase en donde hablamos de principios o introducción a la psicología educativa y hablamos de humanismo. ¿Cómo entiende el humanismo el conflicto? Lo concibe, dice, como una parte natural humana, ¿no? Y de las relaciones interpersonales, o sea, es natural. O sea, y si los humanistas entienden algo natural, ¿qué significa para ustedes? A ver, les dejo esa pregunta. ¿Ok? Que era una oportunidad para el crecimiento personal, la autoconciencia y la comprensión del otro. O sea, ya se les da otra lectura, miren. Ya hay otro entendimiento. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué entienden ustedes cuando les dicen que algo es natural? Lo concibe como una parte natural humana. ¿Eso qué implica por dentro? ¿Qué quiere decir en resumidas palabras? Que algo es natural. Les hago la pregunta. ¿Qué se entiende cuando tú escuchas que algo es natural? ¿Qué deduces? Ya, que es parte innata en nosotros, ok, ya, o sea, que está dentro de nosotros, ya, ok, eso está bien. Manifestación espontánea. Ya, yo diría algo más que manifestación espontánea, algo más seguro incluso. ¿Qué más? Hay algo como más severo.
es nato de la propia persona, la forma de actuar, pensar y desenvolverse en cada espacio. Ya, ok. Ok, sí, eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. Si es innato, está en nosotros. Y si es innato y está en nosotros, y sí o sí está ahí, ¿qué va a pasar? Eso va a, comienza con O la palabra. Eso va a ¿Mm? Si nos dicen que algo es natural, que es naturaleza humana, ¿qué significa? Que eso va a ocurrir, ¿ya? Que eso va a ser ocasionado, claro, eso se va a ocasionar, eso va a suceder, va a ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Muchos científicos pueden decir, es naturaleza humana las etapas del desarrollo en el ser humano. Seguramente, porque siempre nace siendo niño ¿no? O bebé. Luego, si sigues con vida, vas a pasar por la pubertad, vas a llegar a la adultez. Eso es algo innato, seguramente dirán los estudiosos, los científicos que postulan el desarrollo, ¿no? Humano, por etapas. Entonces, paradigma humano, de humanista, ¿qué decía? Eso va a ocurrir, porque es humano. Y si ocurre, o no, más que si ocurre, no. Y cuando ocurra, porque ya está intrínsecamente que va a ocurrir, entiéndelo como una oportunidad para crecer personalmente. O sea, a la diferencia o a la diferencia del paradigma tradicional, ¿no? Que si ocurría era algo que indeseable, que tienes que evitar a toda costa porque eso te va a empeorar. No. Aquí te dice, cuando ocurra, considéralo, es una oportunidad increíble para que tú crezcas. ¿Por qué? Porque tú no estás todavía completo. Puedes crecer más. ¿Ya? El paradigma humanista indica eso, que nosotros los seres humanos a lo largo de los años vamos desarrollando un potencial interior. ¿Ya? Lo que se llama eso tendencia actualizante. Eso es un concepto psicológico. El paradigma humanista dice, los seres humanos a lo largo de los años vamos desarrollando algo que se llama tendencia actualizante, o tendencia actualizadora también lo dicen, ¿no? Que es la capacidad para ser mejores y alcanzar nuestro potencial máximo, ¿no? Entonces así se entiende el paradigma humanista, ¿no? Así lo entendía. Luego viene un paradigma mucho ya más avanzado, con más estudios, ¿no? ¿Y cómo se entiende ahora al conflicto? El paradigma interaccionista lo define como que no solamente es inevitable, ¿ya? No solamente es inevitable, sino que en ciertos casos puede ser funcional y beneficioso para el desarrollo de grupos y organizaciones. ¿Se dan cuenta de la diferencia de las tres posturas? Acá era en la tradicional, ¿qué era? No quiero que ocurra, porque si ocurre es algo nefasto. Ya. Acá es en la humanista, va a ocurrir, y cuando ocurra, aprovéchalo. Y acá en la interaccionista haz que ocurra, o incluso, ¿no? Es inevitable que ocurra. Incluso necesito de eso para ser mejor. Claro, o sea, en pequeñas palabras, en pocas palabras, pero también intrínsecamente es sabiéndolo manejar. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Es funcional y beneficioso para el desarrollo de grupos y organizaciones. Se enfoca en la gestión del conflicto. Entonces el paradigma, miren, interaccionista dice eso, ¿no? Que muchas veces un conflicto trae nuevas funcionalidades en el sistema o en donde se esté generando este conflicto. Claro, porque muchas veces ocurre que por el conflicto que apareció, nos dimos cuenta de las habilidades de esta persona que también tiene para poder manejar esto, miren. Si no hubiera ocurrido esto, nunca nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, por eso, ¿no? Por esa forma de entenderlo y de ver el conflicto es que el sistema interaccionista o el paradigma interaccionista nos dice que a veces hasta es funcional, ¿no? Y es beneficioso para el desarrollo de un equipo. Claro que ellos no te están queriendo decir, ten siempre conflictos y provócalos, porque mientras más conflictos tengas va a ser mejor tu equipo. No, pues tampoco. Tampoco hay que irnos al extremo. Te está diciendo de que cuando ocurra, es una buena oportunidad para darte cuenta de que las cosas mejoren en tu sistema de trabajo, con tus personas, en tu personal humano, ¿no? ¿Ya? Y que esto se puede sacar provecho de esto, ¿ya? En cierta medida, en cierta medida.
¿Ok? Entonces, esos son los paradigmas que a lo largo del tiempo se ha ido, digamos, los entendimientos y la definición sobre cómo se ve el conflicto se ha ido evolucionando y se entiende, ¿no? Interesante, miren. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Ahí dice, ¿no? Resolución de conflicto en aula. Vayan leyendo esas 6 pautas, chicos, en que está en orden. ¿Ya? Ok, un momentito. Ya está. Entonces, ahí que hemos puesto ahora los pasos para llegar y promover la resolución de conflictos en aula. Un docente, una persona, una autoridad, más o menos, ¿cómo tendría que manejarse para llegar a resolucionar el conflicto o solucionar el conflicto si es que ocurre? ¿Ya? Primero, obviamente, tenemos que identificar cuál es el conflicto. Primer paso. Y para esto tienes que ser observador, tienes que ser analítico, tienes que ser curioso, ¿no? Y en el aula muchas veces la mejor forma de identificar el conflicto es saber qué es lo que está ocurriendo y llamar a esas dos personas que probablemente están en un conflicto a un lado aparte y se conversa aparte. Ahí estás identificando el conflicto. Después con esas personas, o con las personas o con las partes involucradas, tienes que identificar la causa del conflicto. ¿Qué está pasando, no? ¿O qué pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Ya? Segundo punto, identificación de la causa del conflicto. ¿Qué es lo que ha traído? Porque el conflicto tiene una razón de ser también. Un conflicto no es por las puras, ¿ah? Tiene un origen, ¿ya? ¿Qué más? Como mediador, tienes que fomentar el espacio de escucha y diálogo. Tienes que utilizar una técnica que ya les voy a mencionar en los slides siguientes. Fomentar entre ambas partes el espacio de escucha y diálogo, ¿ya? ¿Qué más? Luego, en esa misma interacción, guiar a la búsqueda de soluciones, de construir soluciones o propuestas. Como ya hemos dicho, como hemos mencionado, el conflicto se basa en resolver con acuerdos. Y la solución para un conflicto es llegar a un acuerdo mutuo, ¿ya? Entonces tú tienes que ser un guía para llegar a soluciones o acuerdos entre ambas personas, ¿ok? Ser un mediador. El paso siguiente o ideal para saber resolver conflictos, promover la negociación y los acuerdos, ¿ya? Promoverlos, ser el gestor de que ocurra eso entre ambas partes, ¿ya? Una cosa es buscar las soluciones, saber más o menos cuáles pueden ser las salidas, y lo otro es ya manejarlo en base a negociación y acuerdos y que queden establecidos como formas de relación, ¿ya? Como formas de relación, que es un nivel más avanzado para llegar al final. ¿Cuál es el final? Una vez que ya hay negociación, hay acuerdos y las ambas partes han aceptado, tienes que encargarte de enseñar las habilidades de resolución de conflicto en aula, porque esto de acá te está indicando que falta algo, falta algo, ¿ya? O simplemente estuvo ahí porque tiene su razón de ser, ¿ya? Tiene su motivo y también su objetivo, ¿eh? Entonces, lo que se sugiere es que sigas enseñando habilidades para resolver conflictos, ¿ya? Entonces, aquí les he puesto como los pasos básicos que una persona, ¿no? Guía, un mentor, un docente, un psicólogo, tendría que seguir para promover la resolución de conflictos en aula. Esto es hablando de manera privada con los estudiantes. Igual si es en grupos, ¿ah? Se aplica el mismo objetivo, el mismo procedimiento, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora, profe Miguel, ¿cuáles son los peligros
de que existan los conflictos o un conflicto a qué nivel máximo puede llegar? Chicos, acá, quiero preguntarles acá, ¿se entendió esta PPT? ¿Se entendió esta diapositiva? A ver, Rebeca dice, a ver, Rebeca nos pregunta, ¿qué hacer si un estudiante se niega a participar en espacios colaborativos como el círculo de diálogo? Ya, excelente pregunta. Ahorita te voy a responder cómo se puede proceder a eso, ¿ya? Antes me gustaría que me respondan, chicos, ¿se entendió acá esta PPT? ¿Se entendió esto lo que es resolución de conflictos? Porfa, confirmen. Ya estamos. Muy bien, gracias. Muy bien, Rebeca. Muchas gracias, gracias, chicas. Ya, vamos con tu consulta. Me parece que a la siguiente ya hay un espacio de conversación. Acá, ¿no? Ya, entonces, mira, vamos a acabar esta PPT y nos vamos acá a conversar un momento. Espacio conversacional nos toca. ¿Ya? Un ratito. Y voy con tu consulta, Rebeca. Entonces, ahora, hablando del conflicto. Profe, ¿un conflicto hasta cuánto puede escalar? Hablando en cuanto, claro, instituciones educativas, ¿no? Contextos educativos. ¿Cuál es el conflicto más básico y cuál es el conflicto máximo? Ya. El conflicto más básico es el de conflictos entre estudiantes, que eso es lo que mayormente suele pasar en los colegios, menos mal, que la mayoría son esos, ¿no? Que los conflictos se dan de manera bien interna. ¿Y cuál es la parte más interna? Los estudiantes, que se dan entre ellos. Ese es el conflicto más básico, el nivel de conflicto que menos nos debe preocupar, pero igual se debe atender, ¿ya? Conflicto entre estudiantes. Después, si el conflicto sigue escalándose, siguen habiendo malos entendidos, no hay una buena gestión de conflicto, viene ya, pues, los conflictos entre estudiantes y profesores, ¿ok? Ya el propio profesor, el propio docente, comienza también a formar parte de ese sistema que no resuelve el conflicto, cuando pues el estudiante detecta que no tiene acciones asertivas para solucionarlo. Por allí puede venir ya algún tipo de dificultad o conflicto entre algún estudiante o algún docente o profesor, ¿no? Y cuando ya llegamos a este nivel, ya la situación se va poniendo un poquito más morada, como aquí estamos viendo en su PPT. Después, ¿cuál es lo que sigue? Si no se soluciona ese conflicto, viene, o muy probable que venga, el conflicto entre estudiantes y la parte administrativa ya. Es igual que tú, ¿no? Tú vas a atenderte vas a una tienda. Lo más probable es que tengas un conflicto con otro cliente que esté comprando. Si el cliente, si no, ya te vas al que te atiende. En este caso sería el docente. Pero si el que te atiende no te soluciona el problema, ¿a dónde vas? Ya llamas al jefe. En este caso sería el administrativo. Ya los que tienen poder dentro del colegio. Y ya podría generarse ya algún tipo de dificultad mayor, ¿no? Si esto no se soluciona, ya los demás comienzan a agenciarse. ¿Y quiénes comienzan a involucrar? A los padres. ¿Mm? Entonces, podría ser de que ya comience a haber un problema entre los propios padres de los estudiantes con los profesores y administraciones o administrativos del colegio. Ya seguramente ustedes habrán escuchado de algunos casos, ¿no? Cuando no se soluciona bien el conflicto, ya llegan en situaciones en donde pues padres, profesores y administrativos comienzan a tener ya una disputa, ¿no? Y esto implica de que ya el colegio tiene que reformular muchas cosas, procesos para mejorar eso, porque si no, se puede llegar peor. Y si se llega peor, ¿ya qué viene? Ya viene de conflicto, ¿ya? Y que debemos procurar no caer. Si eso no se soluciona, ya se comienza a acrecentar el problema y ya no comienza a haber solamente entre un estudiante, sino entre grupos de estudiantes y grupos de profesores. Son pocos los casos que llegan a estos puntos, ¿no? Pero existen, ¿no? Y hay que evitarlos. Después vienen ya los conflictos entre los propios profesores, que ya también es un nivel bien
ya digamos que es un nivel, pues, en donde el colegio tendría que darle un alto a sus actividades y reformular y ya no dar atención, porque si hay conflicto entre los propios profesores, imagínense, ¿ya? Después los conflictos generacionales, ¿ya? Que ya esto habla mucho de la calidad educativa, ¿no? De la institución educativa, de que generación en generación se van ocasionando estas cosas. Y básicamente aquí se entendería ese colegio, pues, que no es un colegio adecuado, que es un colegio donde no se promueven buenas cosas, etcétera, ¿no? O una institución educativa, no tanto colegio, en general, espacios educativos. Después, conflictos entre expectativas y sistema educativo, ¿no? La propia persona que se va a atender en el colegio tiene una falsa expectativa y el sistema educativo en general, ya masificándose, ¿no? A más amplitud. Y si se llega a más escala, ya pues ya no tendríamos valores, ¿no? O sea, sería lo último, ya no tener valores, no medirnos e incluso promover violencia, eso. Pero bueno, eso se da, ¿no? En el mundo, pero en que se dé en instituciones educativas o casos, mayormente siempre llegan hasta acá, nomás, hasta el tercer nivel, ¿no? Ya aquí en cuarto nivel ya sería pues algo muy, muy alarmante, ¿no? Ya, chicos, entonces, eso es en cuanto a la escalabilidad del conflicto según los que estudiosos en los ambientes educativos, ¿no? El de aprendizaje, se puede llegar a obtener o se puede llegar a masificar si es que no se hace una intervención adecuada, ¿no? De la resolución de conflicto, ¿ya? Ahora sí, espacio conversacional. Paremos un momento, démosle pausa un ratito y voy con su consulta de su compañera Rebeca que nos dice, ¿qué hacer si un estudiante se niega a participar en espacios colaborativos como el círculo de diálogo? Ya, si tú estás voy a suponer que estás en un, en un colegio, ¿no? Un colegio primario, secundario, qué sé yo. Lo primero que se tiene que hacer es conversar con el estudiante a solas. Si tú detectas que el estudiante no le gustan esos espacios de reunión, de círculos de conversación, de círculos de diálogo con sus compañeros, tienes que primero conversar con él aparte, si preferiblemente que no te vean los demás compañeros, y lo más probable es que él te diga es que esos círculos de diálogo se hacen por culpa de él. Aquí, al menos te hablo en el Perú, que entendería que también a nivel Latinoamérica, se tiene malentendido eso, ¿no? De que los círculos de diálogo ocurre porque hay un problema y ese círculo busca resolver ese problema. Entonces, puede ser que el estudiante que se niegue a participar en este círculo de estudios, o perdón, de diálogo, entienda de que se está haciendo esta actividad por culpa de él. A mí me ha pasado en colegios que también he tenido, ¿no? Actividad como psicólogo, y cuando hacía círculos de estudios, sí he notado lo que tú nos comentas, Rebeca. Había un estudiante que estaba todo bien cuando estaba modo clase, participábamos, todo excelente. Pero cuando llegaba el momento del círculo de diálogo, el estudiante cambiaba su conducta. Y tú lo notas que es algo personal, no es algo por el cual no es algo que no le guste, sino que es algo que él piensa que por el momento se está haciendo eso con un fin de cambiarlo a él o por su responsabilidad de él. Y seguramente ese estudiante probablemente sea uno de los que fomenten un poquito más el desorden en el colegio o en el salón, o que sean los más dispersos. ¿Ya? Eso es mi sugerencia. Lo primero que te digo es que converses con él aparte y le preguntes qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no participa? Que tiene tu confianza y que te cuente, ¿no? Para ver qué cosas pueden hacer, porque ahí está fomentando también el diálogo. Y segundo es que si él te dice que, bueno, que sí es por un tema de él, que él piensa que se hace por eso, tendrás que aclararlo, y si no funciona, tendrás que cambiar de estrategia, de círculo de diálogo, pero también depende del manejo que tengas. Si tú haces unos círculos de diálogos en donde disuelva esas creencias que él tiene, entonces excelente, él va a participar. Ahora, más allá de eso, de que el estudiante sea, o por ese motivo, puede ser, ¿no? De que los estudiantes, pues, en el colegio no hay un buen ambiente,
perdón, en el salón no hay un buen clima, no haya confianza en los estudiantes. Entonces, si es así, a nadie le va a gustar hacer un círculo de diálogo, porque yo no quiero hacer un círculo de diálogo con una persona que realmente, pues, o me entere que hay personas en ese círculo de diálogo que me quieren hacer daño, ¿no? O lo contrario, la persona va a utilizar esos espacios para decir eso, que se le está afectando, ¿no? Sería lo más adecuado que en esos círculos de diálogos el estudiante manifieste, si es que existe, por ejemplo, bullying, sería lo adecuado que el estudiante manifieste en esos espacios que existen, ¿no? Pero muy pocas veces seguramente va a ocurrir porque el estudiante que tiene violencia por bullying está amenazado probablemente, ¿no? Y se va a guardar todo. ¿Ya? Entonces, eso es mi sugerencia, Rebeca. Conversa con él aparte, ¿ya? Invítalo a reuniones aparte, conversaciones aparte, y, y dile, ¿no? Que los círculos de diálogos que él detecte en qué le pueden servir a él. Que se olvide un poquito de lo que los demás comentan, pero que vea él su beneficio de los círculos de diálogos, y después que tenga una retroalimentación contigo y te cuente. Probablemente eso va a hacer que él quiera participar más, ¿ya? Y claro, evitar a toda costa, si es que el estudiante cree que se está haciendo esos espacios por culpa de él, porque hay un problema o él es el problema, evitar hablar de eso en esos círculos de diálogo y hablar de otras cosas. ¿Ok? Porque sabemos que le está afectando. Cuando le deje de afectar, seguramente se puede poner el tema ahí en el círculo de diálogo, que justamente parece eso. El círculo de diálogo sirve para dialogar temas, pero hay temas que cuando el tema que se dialoga corre al estudiante, por el momento no, que no se hable. ¿Ya? Ok. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta, por favor, para pasar? Si no hubiera, o si hubieran, por favor, me lo hacen saber, ¿ya? Ahora, ¿qué estrategias para resolver conflictos? Yo les presento 5 estrategias o 5 formas de llevar a cabo una resolución de conflicto. La primera es, la solución es win-win. Cuando tú eres mediador, ¿ya? Y fomentas que ambos ganen, creas ese entendimiento de que un conflicto es una buena oportunidad para que ambos ganen, ¿eh? Y se den cuenta de que ambos ganen, y con los y decirle, ¿no? Por ejemplo, ok, ¿qué problema? ¿Tienen un problema? ¿Hay un conflicto? Sí. Ya, ¿tú quieres ganar? Sí. ¿Tú quieres ganar? Sí. Que ambos quieren ganar, ¿no? Entiendo que ambos quieren ganar. Sí, profesor, ambos queremos ganar. Entonces ambos buscan algo en común, miren. ¿Les parece si hacemos una estrategia los tres para ganar los tres, incluso yo? Y ustedes también. Ya generaste un win-win. O sea, es abordaje, ¿no? Es técnica, es formas de saber llegar al estudiante. ¿Ya? Esto, ¿no? Todas las partes involucradas buscan cooperar en la solución que satisfaga las necesidades de todos. Y esto mayormente se logra cuando hay grupos o equipos, ¿no? La resolución colaborativa significa decirle a todos, por ejemplo, en un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Chicos, hay un problema que tiene José Luis con Pepito, y Juanito y Pepito tienen un problema. Es que ambos quieren ser parte del equipo y quieren cooperar para que el equipo triunfe. Por favor, se les pide las opiniones de todos para ver qué podemos hacer y todos colaboren. Allí es como que se genera un ambiente, ¿no? de colaboración total, y el problema se va diluyendo. Entonces es como que aprovechamos eso de ahí para hacerlo masivo, pero a la vez que sea colaborativo. Esto se aplica mucho en lo que es deporte, porque en los deportes hay muchos grupos. ¿Ya? Esa es la resolución colaborativa. Lo otro es el arbitraje, que es un poquito más punitivo, ¿no? Un tercero imparcial toma una decisión para resolver el conflicto. Eso se suele ocurrir mucho, ¿no? Antiguamente incluso, pero ahora ya el arbitraje no se suele utilizar mucho en los contextos educativos, lo que sí se utiliza bastante para los contextos laborales, ¿ok? El jefe suele ser árbitro y decir algo, ¿no? Pero igual, si ustedes pueden utilizar otras técnicas o estrategias, mejor. La negociación implica llegar a un acuerdo en ambas partes realizando propuestas y conformidades y viendo conformidades. Es igual como lo que los decíamos, ¿no?
Una persona que resuelve conflictos tiene que saber negociar, saber proponer cosas. La persona que sabe negociar es una excelente proponedora de cosas. Eso tienen que saber. Un negociante sabe proponer cosas, sabe atraer con sus propuestas. Y eso es negociación. Tú como tercero, ¿no? O tú también, tú como individual, si tienes una disputa con otro, puedes fomentar la negociación y proponer cosas. Pedirle al otro que proponga o no, o tú proponer también. Negociar. Y lo otro es la mediación, ¿no? Que es un nivel un poquito más avanzado y es lo que queremos apuntar. Un tercero, ¿no? Ustedes pueden ser, con dos estudiantes neutrales, facilitan el diálogo y la escucha entre ambas partes. Y claro que al final llega una negociación, pero aquí es un poco más empático. Aquí tu mediación aplicas habilidad blanda, ¿no? En la escucha, incluso puedes invitarlos a reflexionar, ¿no? Que esa es otra forma de negociar, de hacer ver sus diferencias y qué cosas hay dentro de esas diferencias. Eso es un poco más avanzado, ¿no? Mediación, mediador. Y aquí sí tienes que tener bastante, en estos dos tienes que tener bastante poder de persuasión, ¿no? Poder de persuasión. Ok, muy bien. Vamos terminando, chicos, que esta es nuestra última diapositiva, ¿no? Que es justamente lo que hablamos, los círculos de diálogos. En el aula, ya, si no promovemos la armonía, probablemente en el aula no van a existir conflictos o va a ser muy poco lo que van a ocurrir, ¿ya? Entonces, los círculos de diálogos, ¿qué son? Son espacios, ¿no? Seguros, en donde los estudiantes comparten sus sentimientos, perspectivas, ¿no? De manera respetuosa. Estos círculos de estudio, de diálogos, se implementan mucho para fomentar, como les digo, la cooperación, cuando queremos que los estudiantes aprendan a escuchar, cuando queremos que aprendan a contar historias, ¿no? Cuando queremos que aprendan a ponerse atención entre ellos mismos, ¿no? A fomentar los valores, todo eso, se hacen los círculos de diálogos. Y cuando también hay un tema que resolver, también, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos para implementarlos? Primero es definir el propósito, ¿no? Del círculo. Segundo, establecer las normas y modalidades comunicativas. Las normas es decir, qué cosas se van a permitir en este círculo, qué cosas no. Cuándo uno puede hablar, cuándo no puede hablar. Cuánto tiempo tiene cada uno para hablar, cuánto tiempo no. O sea, establecer los reglamentos. Los reglamentos. Lo tercero es el fijar el talking piece. Cuando hay círculos de diálogo, ¿saben qué es el talking piece? Es un objeto que es el que da la posibilidad o el que habilita el espacio para que una persona pueda hablar. Por ejemplo, se me ocurre, yo tengo un círculo de diálogo con estudiantes. Mi talking piece es una pelota. La pelota se va pasando por todo el círculo y el estudiante que quiera hablar solicita el talking piece o la pelotita. Mientras tiene la pelota, él puede hablar, manifestar. O es, digamos, la persona que puede hablar más. Si otra persona, si él termina, cesa de hablar, se le pasa a otra persona, el talking piece se va moviendo. ¿Ya? Eso promueve el respeto de turnos. Por eso es importante el círculo de diálogo. Porque promueves, ¿no? Los incentivos a que hablen, que todos en confianza se tengan que decir las cosas. Se escucha activamente y se hace repreguntas a las opiniones que los demás hacen, ¿no? Sondeas los acuerdos y a la vez vas consultándolos. Cosas, y al final, por ejemplo, chicos, ¿cómo va la clase? ¿Cómo va ahorita? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Se va entendiendo? ¿Está claro? Eso es metacomunicación. Consultar sobre lo que está pasando. ¿Ya? Es consultar sobre lo que está ocurriendo. Preguntar sobre lo que estamos hablando. Eso es metacomunicar. ¿Ya? Y ustedes pueden hacer metacomunicación en sus círculos. Chicos, ¿cómo van? ¿Les parece bien estos círculos? ¿Qué cosa debemos implementar si hacemos otro círculo? ¿Cómo mejor se sentirían? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo último es el cierre y reflexión. Pues, para mejorar algo, para potenciar algo. ¿Ya? Les sugiero implementar esta estrategia porque es muy buenísima, a los estudiantes les gusta, seguramente como nosotros
a nosotros también nos gustó en su momento cuando hacíamos círculos de estudios en nuestros colegios, seguramente había más motivación o había algo de diferente, ¿no? Muy bien, eso chicos. Nuestro último sondeo de este cursito de psicología educativa va a ser preguntarles por estas cositas. ¿Cuáles son algunas características para... Son las características de una obra efectiva? ¿Se acuerdan cuáles son? Estas de acá, pues. Ya hablábamos, ¿no? Y es importante que ustedes lo sepan, acá está, ¿ve? Para que lo apliquen. Y no solamente lo apliquen en clase o en... Aquí en ITEC, chicos, promovemos profesionales, promovemos características de una aula efectiva, ¿no? Ahí están. Son 8, ¿no? Y esa es la pregunta del sondeo, ¿no? Seguramente no se han acordado porque recién estamos viendo en la clase y no son pocas, ¿ya? Y recuerden que siempre hay que promover una aula efectiva. Una aula efectiva se va a promover siendo respetuosa, dando el ejemplo, poniendo las cosas claras, resolviendo los conflictos. Ambiente positivo y seguro, claro, ese es uno de los componentes, ¿no?, de las aulas efectivas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Algún aporte por ahí alguien? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro todos los temas que hemos visto o el tema de hoy? Otra cosa que les digo es que hagan dinámicas en sus clases. Si alguno de ustedes acá son tutores o van a ser psicólogos, utilicen bastante las dinámicas porque ustedes saben que es muy bueno, ¿no? Son muy buenas y te dan un ambiente de alegría, de risa, y te hacen que te interrelaciones mejor con la gente, ¿no? Activas esa energía, ¿no? O apliquen dinámicas, chicos. Son muy buenas. Y en Google hay bastantes dinámicas que ustedes pueden encontrar para aplicar en el salón. ¿Ya? Muy bien. Si no hubiera otra consulta, chicos, si no hay consultas, preguntas, entonces, desde aquí les digo que les recuerdo que la primera herramienta para fomentar la construcción de soluciones es la colaboración. ¿Ya? Nosotros, al fomentar las aulas efectivas, todo eso, estamos fomentando la colaboración, estamos haciendo que existan personas más unidas, ¿no? Que no nos entendamos como personas separadas o individuales, personas que estamos solas por el mundo, ¿no? Que somos al final seres humanos y podemos darlo en la mano y siempre de mejor manera. ¿Ya, chicos? Entonces, chicos, hasta aquí con ustedes. Príncipe Feliz, en Google hay bastantes dinámicas, formas, actividades lúdicas para trabajar. Busca en Google, ponga ahí dinámicas para trabajar, cooperación en grupo, no sé, motivación para trabajar, habilidades blandas. Hay un montón de dinámicas ahí, ¿ya? Entonces, chicos, yo, como les repito, mi nombre es Miguel Saldaña y estoy encantado de ser su docente, encantadísimo de haber sido su docente en este curso, ¿no? Y decirles, ¿no?, a todos ustedes que sigan teniendo éxito, ¿no? Que sigan teniendo éxitos en lo que se propongan. Les deseo mucha lucidez en sus vidas para que tomen las mejores decisiones y que sigan los aprendizajes. Y los veo aquí en ITEC, seguramente en otro curso que se vaya a implementar para poder seguir aprendiendo muchas más cositas. ¿Y, chicos? Entonces, muchas gracias por su participación. Les felicito por este curso y por favor recuerden, siempre es bueno sacar evidencia, la certificación. Ahí les dejo con nuestra coordinadora para que ustedes tengan sus consultas al respecto. Muchas gracias a todos, chicos. Éxitos y buenas noches. Descansen, cuídense. Chao, chao. Bien, muchas gracias, estimado docente, por habernos acompañado en nuestro curso de Psicología Educativa, por habernos brindado estas 5 sesiones, esta información tan valiosa para todos.
Agradecerles también a ustedes, participantes, por haberse esmerado al concluir este curso de manera satisfactoria. Bueno, ahora sí, para terminar ya con esta clase, les voy a compartir la lista de aprobados. Voy a mantener mi cámara apagada porque si no, no me va a fallar quizás el internet, entonces por eso lo voy a tener así, ¿ok? A ver, un momento, voy a detener también la grabación.